de Timoteo capítulo 3 versículos 14 al 19, y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, estos textos son unos de los textos más hermosos en el Nuevo Testamento, que nos hablan de la importancia de las escrituras. No solamente que ellas son inspiradas por Dios, pero también que ellas, las escrituras, nos pueden redarguir, nos pueden corregir y nos pueden instruir en justicia, a fin de que nosotros, los creyentes, seamos hombres de Dios, pero también mujeres de Dios, preparados para toda buena obra. Las escrituras, hermanos, son las que hacen esto. Por lo tanto, la necesidad que hubo en la iglesia primitiva de salvaguardar las escrituras y de guardarlas del ataque que estaban recibiendo en ese tiempo fue algo muy importante, por lo cual nosotros tenemos que estar agradecidos con Dios en el día de hoy, debido a que lo que ellos hicieron para salvaguardar las escrituras inspiradas, los ataques que ellos tuvieron que resistir, las cosas que ellos tuvieron que hacer para proteger y guardar las escrituras, hermanos, es algo que debemos agradecerle siempre a Dios por la labor de la iglesia de los primeros siglos. El domingo anterior vimos que los ataques a las escrituras por parte de un hombre llamado Marción fue lo que propició que la iglesia por primera vez comenzara a crear una lista de los libros inspirados. Estuve mencionando, por ejemplo, que Jesucristo no les dejó a sus discípulos una lista de los libros que el Espíritu Santo inspiraría y que esos serían los libros inspirados. Qué bueno hubiera sido que Cristo les hubiera dicho a sus discípulos: miren, les dejo esta lista de libros que van a ser los que el Espíritu Santo va a inspirar. Pero no fue así. Cristo no les dejó ninguna lista para que ellos supieran cuáles libros serían inspirados. No les dejó ninguna lista. Fue, hermanos, la labor de la iglesia. Fíjense bien esto. Fue la labor de la iglesia seleccionar los libros que contaban con el sello de la inspiración divina. La iglesia tuvo que identificar y seleccionar de entre muchos libros que circulaban en la iglesia primitiva, escoger los que tenían el sello de la inspiración divina. No era tarea fácil, hermanos. No era tarea fácil. Y sin embargo, gracias a Dios que la iglesia pudo hacer tal cosa. Gracias a Dios que la iglesia escogió de manera correcta cuáles eran los libros inspirados por Dios. Porque, por ejemplo, Pablo dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Pero si ahí Pablo hubiera dicho: el Evangelio de Mateo es inspirado, ¿no es cierto? Marcos es inspirado,
Lucas es inspirado, Juan es inspirado, y comenzar a darnos una lista de esas escrituras inspiradas hubiera sido fácil y no hubiera habido 4 siglos de lucha intensa en la iglesia para decidir cuáles eran los libros inspirados. Pero no fue así. Ni Cristo dio esa lista, ni Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió la lista de los libros inspirados. Incluso, hermanos, algunos comentaristas, algunos cristianos han llegado a pensar y a decir que ni el mismo apóstol Pablo sabía que él estaba escribiendo siendo inspirado por el Espíritu Santo. Es decir, él solamente comenzaba a escribir a la iglesia, a los Gálatas, a los Efesios, a los Tesalonicenses, y comenzaba a escribir cartas a Timoteo, pero él no sabía que estaba siendo inspirado. Él no sabía. Esto, hermanos, fue descubierto posteriormente. Él no sabía, él simplemente tomaba la pluma y escribía, y esa carta era leída en las iglesias, pero era inspiración de Dios. Y la iglesia descubrió esto. La iglesia descubrió que lo que Pablo escribía a 1 y 2 de Timoteo, las cartas, son inspiradas por Dios, y ellos las reconocieron como tales. Bueno, esta labor de la iglesia fue muy importante para que hasta nosotros haya llegado lo que tenemos como el Nuevo Testamento, ¿verdad? El canon del Nuevo Testamento, lo cual se encuentra compuesto por 27 libros en el Nuevo Testamento. Ese es el canon del Nuevo Testamento. Fue la iglesia la que hizo, hermanos, esta importante labor. Bien, y fue precisamente esa intervención de la iglesia en la formación del canon bíblico lo que es interpretado por la iglesia de Roma de manera incorrecta. Hermanos, voy a agarrar este micrófono. Este está fallando un poco. Fue precisamente esa intervención de la iglesia en la formación del canon bíblico lo que es interpretado por la iglesia de Roma de manera incorrecta. ¿Por qué razón? Porque ellos, la iglesia católica romana concluye, ellos dicen que si la iglesia fue la que determinó cuáles eran los libros inspirados y los que deberían estar en el canon bíblico, entonces ellos dicen, la iglesia posee una autoridad que se encuentra por encima de las mismas escrituras. Y esto no es así, hermanos. La iglesia de los primeros siglos no creía que ella tuviera una autoridad que estaba por encima de las escrituras. Ellos no creían tal cosa. Ellos lo que se encontraban haciendo era defender las escrituras de los ataques de Marción, por ejemplo, que decía que el evangelio de Mateo no era un evangelio inspirado, porque contenía muchas cosas judías. Por ejemplo, cuando el evangelio de Mateo escribió de la genealogía de Cristo, habla de la genealogía de fulano engendró a sutano, y sutano engendró a mengano, hasta llegar hasta Cristo. Bueno, Marción rechazaba todas esas cosas. Él decía que ese tipo de judaísmo era algo erróneo y equivocado. Así que Marción rechazaba todo lo que tuviera que ver con el Antiguo Testamento y con el pueblo judío. La iglesia, hermanos, ellos como grupo, como cristianos, estaban conscientes que su intervención no solo era importante, sino necesaria debido a los ataques que las escrituras estaban recibiendo por parte de ese personaje llamado Marción. Pero el concepto que ellos tenían de sí mismos no era el mismo concepto que la iglesia de Roma tiene en la actualidad, en el día de hoy, que dice que la iglesia es infalible, y que todo lo que dice la iglesia es ley.
que la iglesia no se equivoca, que la iglesia es infalible. Hermanos, los primeros cristianos no tenían este mismo concepto. Este concepto fue una evolución de la historia, pero no algo que nació con la iglesia de los primeros siglos. Ellos no tenían ese concepto. Ellos se veían a sí mismos como fieles. Ellos se veían a sí mismos como fieles administradores del mensaje del evangelio que los apóstoles habían predicado. Ahora bien, ¿cuáles fueron los parámetros o criterios que usó la iglesia para seleccionar los libros inspirados? Porque es cierto, si no había ninguna lista de libros inspirados, ellos tenían que haberlos escogido. Bueno, ¿qué criterios usó la iglesia? ¿Cuáles fueron los parámetros que usó la iglesia para escoger a este libro, pero a este otro libro no? Porque acuérdense, hermanos, en el primer siglo, el segundo siglo, existían muchos escritos circulando entre las iglesias, y varios escritos incluso que eran en ese tiempo considerados como inspirados y eran aceptados por la iglesia, por algunas comunidades cristianas, finalmente no quedaron dentro del canon, o sea, no quedaron dentro del Nuevo Testamento. Pero otros libros que no eran tan aceptados dentro del canon o no eran aceptados como inspirados, finalmente quedaron dentro del canon, como fue el caso de Apocalipsis, por ejemplo, que era un libro que muchos no pensaban que era un libro inspirado y finalmente terminó siendo aceptado como un libro inspirado y siendo parte del canon del Nuevo Testamento. Bien, yo entiendo, hermanos, que analizar este tema en detalle lleva mucho más tiempo que tan solo 30 minutos, que son los que tengo disponibles en esta mañana, ya que existe en este tema mucha información que se puede dar, pero quiero mencionar los parámetros rápidamente para tener una idea de cuáles fueron los parámetros que la iglesia primitiva usó para aceptar un libro como inspirado, pero rechazar otro libro como inspirado o como no inspirado. Así que quiero mencionar los 4 parámetros que la iglesia usó para seleccionar cuáles eran los libros inspirados. Primero, el primer parámetro es que se debía reconocer esos libros por parte de los padres apostólicos, o el reconocimiento de esos libros por los padres apostólicos era el primer parámetro que ellos usaban. Ahora bien, ¿quiénes eran esos padres apostólicos, hermanos? Porque tal vez podamos preguntarnos, bueno, entendemos quiénes son los apóstoles porque se habla en la Biblia, pero los padres apostólicos, ¿quiénes son ellos? El Nuevo Testamento no dice de esos padres apostólicos. ¿Quiénes fueron los padres apostólicos? Los padres apostólicos, hermanos, fueron los discípulos de los apóstoles. Los discípulos de los apóstoles. Por ejemplo, se cree que Policarpo fue discípulo del apóstol Juan. Bueno, Policarpo es un padre de la iglesia porque fue un discípulo directo del apóstol Juan. Así que los discípulos de los apóstoles, ellos fueron los padres de la iglesia, y ellos también escribieron cartas, epístolas a otras iglesias, porque eran obispos en ese tiempo. Ellos tenían a cargo un ministerio en la iglesia. Por ejemplo, se dice que Timoteo fue un pastor en Éfeso, donde ahí ministró el apóstol Juan, por ejemplo, por mucho tiempo. Entonces, la historia antigua nos ayuda a entender quiénes fueron esos padres apostólicos. Por lo tanto, aunque esos padres apostólicos escribieron varios libros, epístolas, los cuales, aunque no se consideran inspirados, son muy importantes debido a por lo menos 2 razones. Porque conocieron por lo menos a uno de los apóstoles. Esos padres apostólicos conocieron personalmente, ya fuera a Juan, por ejemplo, al apóstol Juan,
o ya fuera el apóstol Pablo, o ya fuera el apóstol Pedro. Ellos los conocieron personalmente. Así que los conocieron y se sentaron bajo su ministerio, siendo enseñados por ellos. Y segundo, estos escritos de los padres apostólicos citan en sus respectivas epístolas a los libros que tenemos en el Nuevo Testamento y se refieren a ellos como inspirados. Y ahorita voy a mencionar, hermanos, cuáles son esos libros que escribieron los padres apostólicos. Primero, un libro titulado La Didache, que significa enseñanza o instrucción. Esta obra fue escrita alrededor del año 80 y hay quienes creen que fue escrita incluso por algunos de los apóstoles. Esta obra, hermanos, la Didache, que significa instrucción o enseñanza, algunos se la atribuyen incluso a los apóstoles. Pero si no fue escrita por los apóstoles, seguramente fue escrita por los padres de la iglesia, o sea, por los discípulos de los apóstoles, porque fue escrita muy temprano en la historia de la iglesia, en el año, alrededor del año 80, o sea, antes de que terminara el primer siglo, fue escrita esa carta. Ahora, ¿tiene esa carta la misma autoridad que el Nuevo Testamento? No, no la tiene. ¿Por qué no la tiene? Porque no es inspirada. Porque esa epístola o esa carta o ese libro de la Didache, aunque es muy importante y menciona cosas importantes, no es inspirada. Y por lo tanto no tiene la misma autoridad y peso que el Nuevo Testamento. Segundo, las cartas o epístolas de Clemente a la iglesia de Roma, escritas muy posiblemente alrededor del año 90 o 95. Estas dos epístolas de Clemente, hermano, desde la iglesia de Roma, son también importantes porque hablan de temas importantes, pero algo que realmente es digno de notar es que este escritor, padre apostólico llamado Clemente, él cita en estas cartas lo que escribieron los evangelistas como inspirado por Dios. Así que ahí se mencionan ya los escritos que tenemos en el Nuevo Testamento. Por esa razón, la iglesia tenía que tener un patrón o estándar para identificar qué libro era inspirado y qué libro no era inspirado. Y el primer estándar o el primer parámetro es que esos libros fueran citados por los padres apostólicos. Cuando Clemente escribió sus dos cartas, él cita a los escritos del Nuevo Testamento, lo que hoy conocemos hoy como el Nuevo Testamento. Él los cita y él dice que esos escritos son inspirados por Dios. El tercer libro es el Pastor de Hermas, escrito en el siglo II. Luego la Epístola de Bernabé, las 7 cartas de Ignacio de Antioquía, escritas alrededor del año 113, cuando Ignacio se dirigía rumbo a su martirio. Todas estas cartas y epístolas, déjenme decirles que en un tiempo, en el segundo siglo, llegaron a ser consideradas hasta inspiradas por el Espíritu Santo, porque eran usadas por las iglesias, eran leídas por las congregaciones, así como nosotros leemos el día de hoy el Nuevo Testamento y decimos, hermanos, Pablo, el apóstol Pablo a 2 Timoteo nos dice esto y esto y esto otro. Bueno, ellos leían las cartas de Ignacio de Antioquía, por ejemplo, leían el Pastor de Hermas, leían las cartas o epístolas de Clemente de Roma, y de alguna manera pensaban que estos escritos eran inspirados. Pero llegó un momento en que fueron excluidos, cuando la iglesia comenzó a examinarlos más de cerca.
a poner los parámetros y decir, ok, estos son los parámetros. Si este libro cumple con los requisitos, con los parámetros, entonces se puede decir que es realmente inspirado. Pero si no cumple con esos parámetros, no puede ser inspirado. Eso fue, hermanos, lo que la iglesia primitiva hizo. No es que se sentaron en un momento y dijeron, a ver, nosotros como iglesia decimos, establecemos y afirmamos que estos 27 libros son los libros inspirados. No fue así, hermanos. En el lapso de 3 largos siglos, fue lo que la iglesia se llevó para aceptar los 27 libros que tenemos en el Nuevo Testamento como inspirados. 3 siglos. No fue de la noche a la mañana. Fueron 3 siglos, incluso de debates entre ellos mismos, debatiendo si Santiago era una epístola inspirada o si no, si Apocalipsis era inspirado o no era inspirado. 3 largos siglos. Y en esos 3 siglos, hermanos, no fue algo fácil, porque incluso se tenía dudas de ciertas cartas. Por ejemplo, los Hebreos, se tenía duda de si realmente era un libro inspirado por Dios. Finalmente, todos estos libros quedaron incluidos dentro del canon como inspirados, pero hasta después de varios siglos. Ok, el segundo parámetro, hermanos, que esos libros hayan sido aceptados y usados por las comunidades cristianas como palabra de Dios. Tercer parámetro, que ese libro haya sido escrito directamente por un apóstol o por alguien muy cercano a ellos. Un ejemplo, el Evangelio de Marcos. ¿Por qué el Evangelio de Marcos fue aceptado como inspirado por Dios si no fue escrito por un apóstol? Marcos no era un apóstol de Cristo, pero era discípulo del apóstol Pedro. Fíjense bien esto, Marcos fue discípulo del apóstol Pedro. Entonces ese era el patrón o el parámetro que la iglesia había puesto, y decía, si un libro es inspirado, tiene que haber sido escrito directamente por un apóstol o por un discípulo de un apóstol. Por esa razón, Marcos quedó como un libro inspirado, como un evangelio inspirado, debido a que fue escrito por un discípulo de un apóstol, en este caso del apóstol Pedro. El cuarto parámetro, que ese libro contenga una unidad doctrinal con el resto de los otros libros, especialmente con respecto a la divinidad de Cristo, su resurrección y la salvación por medio de Él. Estas 3 enseñanzas eran pilares fundamentales de la iglesia cristiana. Hermanos, la divinidad de Cristo era algo que un libro inspirado tenía que sostener en alto. Su resurrección, igualmente. La salvación por medio de Cristo. Si un escrito decía que la salvación no era solo por medio de Cristo, era descartado, era desechado. Porque en ese tiempo, hermano, los gnósticos enseñaban una salvación a través de la gnosis, del conocimiento secreto que ellos poseían. Por lo tanto, este parámetro fue muy importante para decidir ultimadamente si el libro, por ejemplo, de Hebreos era inspirado o no. Claramente el libro de Hebreos habla de la salvación por medio de Cristo, y es un golpe contundente al catolicismo romano, ¿no es cierto? Si ustedes leen Hebreos, habla claramente que no hay más sacerdocio, no hay más sacrificio por el pecado, porque Cristo hizo con un solo sacrificio perfectos para siempre a los santificados. Amén, hermanos. Si la iglesia la iglesia católica romana hubiera vivido en ese tiempo, ellos no aceptan el libro de Hebreos como inspirado. No lo aceptan, porque ellos creen de diferente manera en el día de hoy. ¿Se dan cuenta? Así que todos esos parámetros fueron importantes para identificar
qué libro era inspirado y qué libro no era inspirado. Muy bien. ¿Cuáles fueron los eventos históricos que hicieron que la iglesia elaborara el canon bíblico? Ya vimos en domingos anteriores que lo que llevó a la iglesia a elaborar ese canon, hermanos, fueron primero los ataques y distorsiones de la fe cristiana por parte de algunos grupos tales como los judaizantes y los gnósticos. Esto fue lo primero. Y lo segundo, lo que llevó a la iglesia a poner manos a la obra en este proyecto fue el ataque a las escrituras perpetrado por Marción y su propia elección de los libros que él aceptaba como inspirados. En el mensaje anterior estuve hablando de que Marción rechazaba todo el Antiguo Testamento y rechazaba también varios libros del Nuevo Testamento que ya circulaban y eran aceptados como inspirados por varias comunidades cristianas. Pero, hermanos, Marción no aceptaba tales libros. ¿Cuáles libros eran rechazados por Marción? Les voy a dar lectura a los libros que Marción rechazaba. Marción rechazaba Mateo, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Juan. Rechazaba Hebreos, rechazaba las cartas pastorales, Tito, primera y segunda Timoteo, y rechazaba las cartas universales, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Judas. Y también rechazaba al libro de Apocalipsis. Así que, sacando todos los libros que él rechazaba, hermanos, los únicos con los que él se quedaba era con 10 epístolas y el Evangelio de Lucas. Era lo único que Marción aceptaba. Lo demás era rechazado por Marción. Por esa razón la iglesia, hermanos, se dio cuenta que Marción representaba un peligro terrible para la fe cristiana. No solamente en ese tiempo, pero para la fe cristiana a través de toda su historia. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si Marción hubiera ganado la batalla? ¿Qué hubiera pasado? Nomás imagínense eso. ¿Qué hubiera pasado si el hereje Marción hubiera ganado la batalla y ese canon que él diseñó hubiera quedado como el canon verdadero? Tendríamos 11 libros nada más el día de hoy, aceptados como inspirados. Y la mayoría del Nuevo Testamento no lo tendríamos o no lo aceptaría el cristianismo a través de la historia como libros inspirados. Eso era en realidad lo que estaba en juego en los primeros siglos, el ataque a las escrituras por parte de Marción. Así que en esta mañana, hermanos, hemos visto la primera respuesta que la iglesia dio a Marción. En el próximo domingo estaremos viendo las otras dos respuestas, Dios mediante, que la iglesia dio al ataque que Marción estaba haciendo en la iglesia. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle al Señor que nos ayude